En este tema vamos a intentar explicar un poco un inicio de la interpretación de un electrocardiograma. En el fondo no deja de ser poner unos pequeños ejemplos de lo que hemos estudiado en los dos temas anteriores y el inicio de la interpretación del electrocardiograma. Como convencionalmente lo más importante para iniciar un electrocardiograma, aparte de ver si estaba bien realizado, es decir, las características técnicas, como siempre, lo del voltaje y la velocidad, es ver la frecuencia cardíaca, si el ritmo sinusal es ritmo sinusal o no, esto es de mucha importancia. Después ver los PRs para descartar sobre todo bloqueos, la anchura y morfología del QRS, que esto sobre todo lo que hablamos aquí es el concepto de bloqueo de rama o de bloqueo ventricular, el QT, el eje eléctrico sería en el fondo la suma de todo el vector de despolarización cardíaco, que esto se ve sobre todo en D1 y AVF, las hipertrofias y las alteraciones de la repolarización, que en este caso sería la onda, fundamentalmente la onda T, y como hemos dicho antes, las alteraciones del segmento ST. El electrocardiograma hay que recordar que aunque nosotros convencionalmente hemos ido dividiendo en segmentos, ondas, etc., no deja de ser todo él una técnica que nos habla de la actividad eléctrica del corazón, que es un indicativo más o menos de la actividad cardíaca y por tanto se mida siempre en global. Tiene que ver todo, no solo los segmentos PR, sino en el fondo es ver la morfología de la P junto con el segmento PR, es decir, que se tiene que mirar en las diversas derivaciones porque la interpretación global es hacerse una idea uno de cómo van los vectores de despolarización y repolarización del corazón. Para hablar del ritmo cardíaco y de la frecuencia, debemos decir que el ritmo sinusal normal es en el fondo, pues lo que hemos explicado en la primera y la segunda lecciones, es decir, sería pues que aparezca una despolarización desde el nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, etc. Por lo tanto, el sumatorio sería que hubieran ondas P en D1, D2 y AVF, es decir, en los vectores que serían, por ejemplo, D1, D2 y en AVF, en el vector inferior, porque en principio la onda de despolarización auricular evidentemente va de derecha a izquierda y de arriba a abajo, y negativas en AVR, que todas las ondas P vayan seguidas de un complejo QRS, es decir, que en el fondo es primero venga el nódulo sinusal y después venga el segmento QRS, esto es para la definición de un ritmo sinusal, que los intervalos PR sean constantes y que los segmentos RR sean regulares. Evidentemente hay algunas variedades, como por ejemplo situaciones de ansiedad, o incluso hay un ritmo que es que a veces se llama arritmia fisiológica respiratoria, que es, esto lo explico en alguna clase, en algún laboratorio de habilidades, ¿no? Que es el hecho de que cuando uno inspira profundamente aparece un aumento del retorno venoso al tórax, y cuando uno expira sale más sangre, es decir, que las cavidades torácicas esto impide que cuando uno inspira la frecuencia baja y cuando uno expira profundamente la frecuencia puede subir. Esto es, sobre todo en pacientes jóvenes deportistas, este fenómeno puede estar exacerbado y pueden haber los intervalos incluso diferentes. Y la frecuencia es la del marcapasos sinusal, que es entre 60 y 100. La frecuencia cardíaca hay muchas maneras, ¿vale? Pero en el fondo esto acaba de ser matemáticas. Se miden dos segmentos RR o se miden 5 cuadritos en un segundo y luego uno multiplica de diversas maneras, y a veces hay una manera rápida que es dividir entre 300. Si hay dos cuadros grandes va a 150, 3 a 100, 4 a 75, 5 a 60 y 6 a 50 más o menos. Para hacer aproximativamente es suficiente. Si el paciente está muy bradicárdico o arrítmico, la mejor manera es haciendo ya el cálculo más preciso, pero aproximativamente es suficiente. Muchos electrocardiogramas no hace falta porque la frecuencia, sobre todo si está en sinusal, lo pone incluso en el papel, pero en casos de que haya arritmia, etc., pues se tiene que hacer una media. El ritmo sinusal, como hemos dicho, quiere decir que es fisiológico y la definición es que la onda P sea positiva de 2, que vaya de 60 a 100, que toda en onda P vaya a seguir un complejo QRS, ¿no? Que los QRS vayan precedidos de onda P, que los espacios RR sean iguales y que el intervalo PR
o PQ sea normal. La determinación del eje eléctrico del corazón, en el fondo hay muchas maneras, había gente que lo hace de diversas maneras, yo recomiendo hacerlo más sencillo, ¿no? que es la actividad ventricular, y hacer una línea del eje eléctrico. Entonces, aquí tenemos D2, D3, D1 o AVF. Yo habitualmente, estos serían los grados, sería 0, 90, 180, 270 y 360, lógicamente. Sería la vuelta. Esto lo llamamos menos 60, menos 120 y esto es 180. Pero la manera como yo lo hago habitualmente, hay muchas maneras muy complejas, pero es hacer la suma algebraica sobre todo del R y el S, es decir, y hacerla en D1 y D3, y muchas veces lo que se hace es graduarla. Yo lo que lo hago muchas veces entre AVF y D1, que me es más sencillo. D1 me mide este eje y AVF me mide este eje, aunque sea unipolar. Lo que hace más preciso, porque D2, al ser bipolar, lo mide mejor. Pero lo que se hace es medir y hacer una tangente entre D3, entre D3 y D1, y se hace una tangente y se mide. Yo normalmente, convencionalmente, lo hago con AVF aproximativamente, es mucho menos preciso, pero es más sencillo, porque de esa manera como mínimo para saber dónde está el eje cardíaco. El eje cardíaco normal sería este. Como ven aquí, sin embargo, luego ellos también en el fondo lo miden con AVF, haciéndolo positivo. Crecimiento auricular derecho, esto no ya estamos saliendo, puede ser un ritmo sinusal perfectamente, pero el crecimiento auricular derecho pues puede dar lo que llamamos muchas veces la onda P picuda o P pulmonar, que no deja de decir que la aurícula derecha ha crecido. La causa más frecuente que una aurícula derecha crezca es porque hay hipertensión pulmonar o sobrecarga derecha, y que por tanto al final la aurícula derecha crezca. Y puede aparecer una onda bifásica, que quiere decir con dos fases en V1. El sistema de conducción ya lo habíamos estudiado al inicio. Recordar que las ondas P o las diversas ondas eléctricas pueden ser diferentes según el vector donde el electrodo donde esté puesto. Esto es muy importante. El crecimiento auricular izquierdo pues muchas veces es bimodal, porque por ejemplo esto sería una onda P típica P mitral o P la llamamos muchas veces P mitral o P bimodal o en meseta, que en el fondo lo que se está cogiendo es la contracción auricular derecha más la contracción auricular izquierda, ¿vale? Que en V1 puede prolongarse más. Este sería el vector que huye, porque sería la aurícula izquierda, y V1 está en el lado derecho, y que nos diría típicamente el típico de la estenosis mitral. Lo que estamos hablando aquí es que hay un crecimiento auricular izquierdo. La bradicardia sinusal es un concepto que simplemente es decir que el ritmo sinusal es más lento, es decir que las ondas P es un ritmo sinusal, pero que la frecuencia es menor de 60. Cuando un ritmo sinusal es lento, pues esto lo llamamos bradicardia sinusal. La taquicardia sinusal es lo contrario, es que haya ondas P, que sea un ritmo sinusal, pero que la frecuencia sea mayor de 100 latidos por minuto. Evidentemente ha de cumplir los criterios de que haya un ritmo sinusal. Esto es un ritmo sinusal rápido, le llamamos taquicardia sinusal. Fibrilación auricular es otro concepto. La fibrilación auricular es la ausencia de ondas P. Hay muchas veces unas ondas F de fibrilación, o incluso muchas veces no se visualizan, y lo que está diciendo es que la aurícula tiene diversos focos ectópicos o hay diversos focos de activación, de manera que cada vez la onda que llega a este módulo auriculoventricular es desde un punto, es decir, que las ondas de activación auricular son diferentes. Muchas veces se descoordina evidentemente la contracción auricular y la ventricular, y la onda, algunas de estas ondas F son capaces de transmitir cuando ya no cogen el periodo refractario en el auriculoventricular, y aparece un segmento QRS que es aleatorio. Es la línea más frecuente, en lo cual hay un ritmo ventricular irregular y una
contracción auricular habitualmente, evidentemente, ineficiente, puesto que cada vez le aparece a la aurícula en los focos de diferentes lugares. El flúter auricular, luego algunas veces se habla de fibriloflúter, que es un concepto también bastante hablado, pero bueno, realmente como concepto hay dos. La fibrilación auricular es un concepto, que es el concepto de que hayan diversos focos o un caos auricular, mientras que el flúter auricular es diferente. Hay un ritmo auricular, que hay una sonda F, en este caso son F mayúscula, ondas de sierra, que habitualmente van, por recordarlo, a 300, y que pueden tener una conducción variable, es decir, la aurícula en el fondo hay ahí un ritmo ya no tan caótico, sino que hay como si hubiera una reentrada, un círculo auricular con unas contracciones a 300 y que después conduce con un cierto orden. Muchas veces ya no hay un ritmo ventricular caótico, sino que puede haber una conducción 2-1, en lo cual la frecuencia cardíaca iría a 150, 3-1, 100, si partimos de una onda de 300, y incluso se puede visualizar la onda F de dos maneras. Una, a veces lo que se hace es dar la vuelta al papel de electrocardiograma y visualmente vemos mejor la sonda F, o a veces lo que se hace es hacer una maniobra vagal. Al hacer una maniobra vagal, que esto puede ser un valsalvo, masajes monocarotidia, etc., lo que se hace es que el nódulo auriculoventricular transmita menos, por lo tanto se puede decir que se abre la arritmia al bajar la frecuencia ventricular y por lo tanto no tener T's. Ondas F's que teníamos enmascaradas las podemos visualizar mejor. Esto es una maniobra para visualizarlo. Lo de invertir la tira de electrocardiograma, yo lo que siempre suelo recordar es que se haga una tira larga, es decir, el electrocardiograma es una prueba no cruenta que puede repetirse siempre que se quiera y que puede uno tener más tiempo el electrocardiograma midiendo. Muchas veces la tira larga, que es la última de abajo, que habitualmente es de 2, nos puede dar una imagen más visual, más perspectiva, y muchas veces podemos ver las ondas F.